La función del fantasma es eso, darle sentido, ordenar lo que no lo tiene, para que el sujeto encuentre en la realidad externa aquello que le va a permitir gozar de cierta manera. Es decir, gozar no quiere decir ahora el que le gusta, no. El concepto de goce en Lacan tiene esa mezcla en Freud de la pulsión sexual y la pulsión de muerte, o el principio del placer y el más allá del principio del placer. Es decir, que el sujeto puede construir satisfacciones que no son placenteras. Eso es lo paradójico en psicoanálisis. Por eso cuando habla del hombre de las ratas y dice que al narrar el tormento de las ratas había un gozo ignorado, en ese caso concreto, un placer sádico, pasivo que era ignorado. Pero hay cosas que no son para nada placenteras y que sin embargo se repiten de manera compulsiva. Y fíjense lo curioso, es como repetir una cosa que es satisfactoria pero no es placentera. Eso es lo paradójico de la pulsión de muerte. Eso es lo paradójico de la pulsión como aparece de repente en la segunda parte, ¿no? El fantasma precisamente hace eso. Es como un aparato de construir sentido donde no lo hay. Eso es lo que él encuentra. Que si un sujeto, su fantasma está estructurado, como en el caso del estudio, a partir de una vivencia determinada, de construir una vivencia que no importa si existió o no existió, pero ese es el escenario que el sujeto construye. Muchos lo construimos con recuerdos o con fragmentos de recuerdo. No es cualquier recuerdo. Es un recuerdo que cuando uno lo trabaja y a posteriori, como dice José, cuando se ha producido el atravesamiento, uno dice, claro, ¿por qué se potencia toda la hipótesis de qué? De lo que Freud describe como Edipo. El Edipo no es otra cosa. No es otra cosa que el mito que nosotros nos contamos sobre cómo perdimos satisfacción o no, o sobre cómo hemos construido nuestro propio síndrome. El Edipo tiene a veces también una función de fantasma. Pero estos fantasmas que existen en el sujeto, donde uno desempeña una función central, es el fantasma que va a organizar los recorridos pulsionales, las formas de satisfacción y la manera misma como vamos a interpretar o a darle sentidos a la realidad exterior. Por eso atravesar el fantasma es como hacer un recorrido original, como dice Miller, una neocreación al interior de sí mismo. Hay un textito de Lacan que hace muchísimos años publiqué en una revista que ya hasta desapareció, de la tesis Cacala. Publiqué un pequeño resumen. Se llama, es un textito de Laplanche, muy pequeñito, que se llama Fantasía Originaria, Fantasía de los Orígenes, Fantasía. Ese es el título que lleva, es un librito muy pequeño, editorial Hayes, de Jean Laplanche. En ese texto, Laplanche explica cómo en Freud aparecen cierto tipo de fantasías, que esas fantasías serían como aquellas construcciones que uno hace como resultado de esos grandes momentos de la estructuración psíquica que hemos pasado. Por ejemplo, habla de la escena de seducción, habla de la escena primaria, habla de la castración, habla del retorno a los orígenes, como esos grandes puntos donde se muestra el recorrido que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra historia, es decir, cómo ingresamos al mundo, cómo incorporamos el papel del otro, cómo nos separamos de la dinámica original, cómo elegimos un poco nuestra propia identidad. Digo, lo estoy diciendo en términos muy llanos, ¿no? Ahí van a quedar esos escenarios fantasmales. Pero al momento de pasar por el Edipo, es decir, de enfrentar lo que es la clave edípica, que es la problemática de la castración, es decir, de la pérdida de satisfacción, es decir, de la prohibición del incesto, es decir, del acceso al orden simbólico, todo eso quiere decir castración, no es una historia de tijeras, ¿no? Es decir, en el momento de la castración, ahí cobra valor para dar consistencia sintomática al fantasma. Entonces, ahí el fantasma es una construcción simultánea a la resolución de la castración. Y el fantasma va a quedar como nuestra hipótesis. Por eso, atravesar el fantasma es como construir un recorrido nuevo que de alguna manera, digamos, resiste, o más bien, da la posibilidad que lo que resistía ahora se vuelve de otro modo, por decir algo. En los varones,
Regularmente, los fantasmas que están hechos para taponear a la castración tienen mucho que ver con posiciones, vamos a decirlo así, femeninas.